Ahora estoy con algo nuevo porque ya acabó el mes del terror, pero no nos alejamos mucho de donde estábamos porque vamos a hablar de una novela de miedo, porque a mí me encanta esta novela en especial. Hace poco vi la serie que hicieron de Netflix acerca de ella. La tomaron como excusa. La verdad es que la novela se aleja mucho de esta nueva versión, igual que de una versión que tuvo hace tiempo con Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones. No me acuerdo cómo se llamaba la protagonista, pero digamos que nunca han podido capturar totalmente la esencia del libro del que vamos a hablar, que es La maldición de Hill House. Ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo durante mucho tiempo en unas condiciones de realidad absoluta. Incluso las alondras y las chicharras, suponen algunos, sueñan. Hill House, nada cuerda, se alzaba en soledad frente a las colinas acumulando oscuridad en su interior. Llevaba así 80 años, y así podría haber seguido otros 80 años más. En su interior, las paredes mantenían su verticalidad, los ladrillos se entrelazaban limpiamente, los suelos aguantaban firmes y las puertas permanecían cuidadosamente cerradas. El silencio empujaba incansable contra la madera y la piedra de Hill House, y lo que fuera que caminara allí adentro, caminaba solo. Y bueno, si están acostumbrados a ver cosas de terror y buscar sustos de sopetón, de pantallazo, cosas que se mueven, muy obvias, sangre, golpes fuertes, de cosas que lastiman a los protagonistas, pues lógicamente esta no es su novela. Esta es la novela para aquellos que llegan a disfrutar ciertos juegos mentales. La construcción de la tensión psicológica es buenísima en esta novela, y bueno, sobre todo muchas insinuaciones a ese terror que conocemos, pero solamente eso, insinuaciones. ¿Por qué? Porque el verdadero terror no está en lo que ocurre fuera, sino en lo que ocurre dentro de los personajes. Empezamos esta novela con el doctor John Montage. Este es filósofo, antropólogo, y sobre todo fanático de lo oculto, pero de manera científica, siempre buscando. Él no habla de lo sobrenatural, habla de lo preternatural, es decir, aquello que todavía no se conoce científicamente, pero que está a un paso. Él cree que todo tiene una explicación perfectamente científica. Entonces, este es el doctor Montage, y él quiere llevar a cabo un estudio sobre estos temas, pero justo de esta manera científica: observación, experimentación, paso a paso, para ser de cierta manera tomado en serio por la comunidad científica a la que él pertenece. Buscando, rebuscando lugares para montar su experimento, encuentra una casa llamada Hill House. Ya ven que en Estados Unidos y en muchos lados las casas tienen nombres. Bueno, esta se llama Hill House, y extrañamente no es una casa en la colina. De hecho, por eso ha sido muchas veces difícil traducir el nombre, y se quedan en La maldición de Hill House. No le ponen La maldición de la casa de la colina o cosas así, porque se llama Hill House, pero no está en la cumbre de una colina, sino que está en un valle rodeado de colinas, como mi natal Poza Rica. Entonces esto contribuye a dar ese ambiente como de estar atrapado todo el tiempo, ¿no? Porque incluso la casa está entre colinas. Es un lugar muy hermoso, pero la casa, desde que la ves, es extraña, malvada. Tiene algo que al ojo, al verla, tú sabes que está mal, que no te tienes que meter ahí,
que mejor te das la vuelta y dices, le tomo una foto de lejos, nada más por la anécdota y adiós. Pues bueno, esta casa tan horrible para las personas, que te causa una sensación tremenda de desasosiego, apenas la ves, ¡tas! El doctor Montag dijo, de aquí soy, y entonces la eligió. Procedió después a buscar documentarse acerca de la casa. Esta casa llevaba 80 años de ser construida. Hubo muchas historias que pasaron por la casa. La casa fue construida por el magnate Hugh Crane. La construyó justamente para su esposa y sus 2 hijas. ¿Qué te esperas tú, viejo loco, de llevar a tus hijas a una casa construida de esa manera? Déjenme decirle cómo la construyó. Los ángulos están un poco desfasados, entonces no encuentras la clásica casa cuadrada, ¿no? Con sus torres perfectamente alineadas, no. Al principio llegan, les enseñan su cuarto, suben la escalera y a la habitación que está justamente subiendo la escalera, pues uno diría ahí se topa con la torre que está mero enfrente de la puerta, a un lado. Pues no, la torre está como varios metros desfasada, igual que la puerta, igual que el cuarto, todo está como retorcido y entonces eso al ojo le causa problemas, incluso mantener cierto equilibrio es un problema ahí. De hecho, hay un momento en que dicen que ni siquiera los escalones están derechos, sino que todo te va llevando como a un centro, ¿no? Y justamente el centro del lugar es donde ellos deciden que sea su cuartel general. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Estamos hablando de que el doctor dijo, sí, por mis huevos voy a buscar que sea esa casa. Entonces se fue a documentar. Que la mandó a hacer este señor Hugh Crane, pues sí, la hizo para su esposa y todo, pero pum, la esposa se muere. Choca su carreta, me parece, cuando va subiendo, porque es un camino un poco sinuoso para llegar a la casa. Hay una curva, el caballo se encabrita, choca con un árbol y ahí muere la primera esposa de Crane. Después Crane se vuelve a casar y la segunda esposa también muere. Se cae por las escaleras. ¿Cómo se cayó? ¿Quién sabe? Hay muchas cosas que se dicen al respecto, pero el caso es que muere. Y se quedan las niñas ahí porque el padre pues se quedan solitas en esa casa, se empiezan a criar ahí, quieren mucho su hogar, les gusta mucho esa casa. Entonces cuando el padre trágicamente también muere, se quedan solas y tienen que abandonar su hogar. Cuentan la gente que les dolió mucho dejar su hogar, esa casa horrenda, pero en la que habían crecido, para irse a vivir con su tía. Tiempo después, esa casa pasa a manos de la hermana mayor. La hermana menor le dijo, es tuya, yo me voy a casar. Se casó, hizo su vida en otro lado. La hermana mayor fue creciendo, se hizo muy grande y entonces es cuando viene al pueblo y contrata a una muchacha como dama de compañía, ¿no? Porque ella ya era una persona mayor, vivía sola en esa casa y necesitaba compañía, necesitaba ayuda. Viven juntas un tiempo, la joven hace las cosas del hogar, ayuda a los señores Dudley, que son los que siempre han trabajado en esa casa. Ya saben que siempre hay unos sirvientes que desde hace generaciones trabajan. Bueno, los Dudley trabajaban desde hace mucho ahí, desde que eran jovencillos. Y esta muchacha los ayuda y lleva a la señora de aquí para allá. Ya en últimas instancias ya la señora no podía moverse porque estaba muy grande sin que la ayudaran. Y tuvo una pelea con la hermana menor. La hermana menor estaba peleándole la casa. ¿Por qué? Porque le dijo, está bien, sí, yo le dije que se quedara con la casa, que yo no tenía problema, pero yo quiero unos platos con una filigrana de oro. Yo quiero tal cosa y tal cosa. ¿Por qué? Porque son míos y porque quedamos en que ella se iba a quedar con la casa si yo me quedaba con esas cosas. Vale.
Hubo una pelea porque la hermana mayor dijo, no, esas cosas son mías, tú dijiste que te importaba un bledo lo que pasara con la casa. Hubo un momento en que la hermana menor llegó e hizo un escándalo, quería entrar a la casa. Fue algo horrible, como todas las disputas entre familias son horribles. Si tienen una casa grande y tienen mucha familia, ustedes saben que todo mundo siempre quiere un cachito de casa o un pedazo del pastel. La señora muere, pero las circunstancias son extrañas. En el pueblo dicen que la señora necesitaba sus medicamentos, necesitaba ayuda y murió hablándole a la joven dama de compañía, y esta no la escuchó porque estaba en algún ventanal besuqueándose con algún parroquiano del pueblo. Empezaron a hablar mal de esta joven de pasar a ser muy querida en el pueblo, igual que la señorita de la casa grande. Pasó a ser vituperada, le decían que la había matado, que se quería quedar con todo. ¿Por qué? Por una razón. El caso es que la señora de la casa le dejó la casa a esta joven. Ella sí lo dijo. Obviamente la hermana menor fue a pelear por su casa, pero no encontró los medios legales para reclamarla y la casa pasó a ser de esta joven del pueblo, que fue creciendo ahí y empezó a quejarse. Había ido a denunciar muchas veces a la policía del lugar, del condado, porque ella escuchaba que se metían en la noche, que se metían, que revolvían. Ella juraba y perjuraba que era la hermana menor de su primera jefa, que era la que quería robarse las cosas. Y en un momento incluso los platos que la otra quería desaparecieron, nunca se encontraron. Se quedó todo en denuncias porque no hubo manera de probar que aquella señora había estado en la casa. La hermana menor murió jurando y perjurando a todo lo santo que existiera, que ella nunca había vuelto a poner un pie en esa casa. Ni cuando estaba viva la otra mujer, nunca había vuelto a poner pie en esa casa. Pasa el tiempo y muere la nueva dueña de la casa. La encuentran colgando, subió las escaleras de caracol de la torre y se dejó caer. Se dijeron muchas cosas, se dijo que no había podido con la culpa, y también ahí es cuando empezó a temerse esa casa, a decir, hombre, esa casa está embrujada. Esta mujer escuchaba que había pasos, se ahorcó, algunos decían que la veían caminando por ahí. Empezó a sentir zozobra el pueblo y empezaron a alejarse. Nadie quería ir por ahí, mucho menos de noche. Entonces empezaron a dejarla. Y ahí quedó la casa. Extrañamente no se empezó a deteriorar. Sabemos que cuando las casas se quedan solas empiezan a deteriorarse. Tenían nada más a una ama de llaves que limpiaba, cuidaba que todo estuviera bien y bonito, y hacía las camas, las sacudía y todo esto. Y tenían a un jardinero vigilante que se la pasaba haciendo rondas por ahí. Ellos dos eran esposos, son el señor y la señora Dudley, que les digo que eran los únicos que se atrevían a ir ahí, pero iban durante el día, jamás se quedaban en la noche. Mucha gente ni siquiera se atrevía a ir de día. Esto es todo lo que investigó el doctor Montage. Luego la casa pasó a una familiar de la joven del pueblo. Y esta gente familiar pues mandaron a que se pusiera bonita la casa, le pusieron electricidad, porque ya estamos en tiempos modernos. Le pusieron el cable de teléfono y se prepararon para vivir ahí. Llegaron y al segundo día abandonaron la casa, aduciendo a que realmente no querían vivir ahí, no, estaba lejos de la ciudad, ellos necesitaban estar cerca de sus negocios y todo esto. Nada, obviamente nada paranormal propiamente, pero sí dijeron, ¿saben qué? No podemos, adiós. Poco después la rentaron y desde entonces se rentó muchas veces y ninguno de los que se quedaban duraban ahí más de
unos días. El doctor Montage, para su experimentación, también había buscado... ¿Qué es eso? Una moto. No falla, quiero grabar y empieza a sonar algo. No se va. Ahora sí, ya se fue. El doctor Montage desde mucho antes también había empezado a buscar a sus colaboradores porque necesitaba gente que ayudara, según él, a canalizar las fuerzas especiales que había dentro de la casa. Para lograr algo tenían que remover el nido de avispas, por así decirlo. Buscó a un grupo de personas que tuvieran cierta sensibilidad especial y encontró a 6 personas que encajaban perfectamente en lo que él quería. Dicho grupo, por X o Y, acabaron diciéndole, ¿sabe qué? Siempre no me voy a mi casa, adiós, mucho gusto en conocerlo. Y de ellos solamente quedaron 2. Una era Teodora, sin apellido, porque es una artista y así se llamaba nada más. Ella tenía dotes telepáticas muy importantes. De hecho, en las pruebas había adivinado, o bueno, adivinar no es propiamente la palabra, pero ella había acertado 19 de 20 cartas. Ya saben, estos experimentos que hacía la CIA antes, donde en un cuarto estaba la telépata y en otro cuarto separado, quizás lejos, estaba un científico que sacaba una carta de una baraja y del otro lado la psíquica decía corazón o 3 Jotas o no sé, lo que fuera la baraja. Bueno, el caso es que doña Teodora, Teo para los cuates, había acertado 19 de 20. La otra acompañante que había aceptado unirse a esta extraña aventura era Eleanor Vance, Nell para sus amigos. Nell era una mujer tímida, muy acomplejada, muy hacia adentro de sí, no como Teo, que era la gran artista y además súper extrovertida y medio sensualona y todo, ¿no? No, Nell era muy tímida, Nell estaba muy acomplejada, había vivido casi toda su vida cuidando a una madre enferma y siendo ninguneada tanto por su madre como por su hermana después. Ella fue elegida porque cuando era joven estuvo en el centro de un suceso bastante extraño. Muere su padre y entonces hay una lluvia de piedras. Solamente en su casa, solamente golpean las paredes y el techo de su casa. Ahora, la madre de las niñas, porque eran Nell y su hermana, les dijo que eran los vecinos, que estaban celosos y molestos, que no le hablaban ni se juntaban con ellos. Pero lo cierto es que fue tipificado como un extraño caso de poltergeist. Nunca supieron si Nell o su hermana habían sido las canalizadoras, pero todas las evidencias apuntaban hacia la joven Nell. Es por eso que ella fue elegida para esto. Hay otro compañero que llega de imprevisto. Luke Sanderson, es el sobrino de la dueña actual de Hill House, de la señora Sanderson, y es un vividor, un jugador, y entonces mientras lo pueda tener calmado la señora Sanderson, mejor. Así que le dice, ¿sabes qué? Vas para que vigiles tu propiedad, porque luego vas a ser dueño de este lugar. Ve con el doctor, pórtate bien y estate calmado, ten perfil bajo unos días, aléjate de las ciudades, no hagas más dramas, no hagas más cosas locas de Junior ricachón. Estos son los 3 personajes que se presentan en Hill House para esta temporada con el Dr. Montage. Antes de eso es importante decir que hay un narrador omnisciente al principio y al final de la novela, y sin embargo todo lo demás, fuera de unos 2-3 párrafos,
Todo lo demás lo vemos desde el punto de vista de Nell. Es un narrador eficiente en este caso, pero tan intimista que parece que estamos viendo todo directamente desde su persona. Nell, como ya les dije, es una narradora en la que quizás no sería tan bueno confiar. Porque por todas estas cosas que ha vivido, por todo este trauma que tiene psicológico, sobre todo vemos sus impresiones, sus sentimientos, y puede que no siempre sean las cosas reales, objetivas que podríamos ver con un narrador omnisciente. Esto da mucha riqueza y mucho juego para lo que va a ocurrir en Hill House, que al lector común le puede parecer que es algo tedioso, que no pasa nada, pero la primera mitad es pausada, es engañosa, casi trivial. Puedes creer que no está pasando nada, pero de repente la autora empieza a lanzarte un montón de sucesos, empieza a pasar todo, pum, 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 y entonces lo que iba recto, que tú sabías a dónde iba, a dónde quería llegar, de pronto se retuerce extrañamente, no hay ni arriba ni abajo, y tú no sabes si lo que está pasando realmente, o todo es lo que piensa nuestra querida Nell. Y entonces nos encontramos con una novela muy especial porque no se habla de fantasmas propiamente, a pesar de ser la novela sobre una casa embrujada. Se habla de aquello que está dentro de cada personaje. Estos fantasmas, esta casa es una excusa para hacer una exploración de cada uno de los caracteres que se conjuntan ahí. Ahora, Hill House entonces se trata del miedo a los demás y a uno mismo, de la soledad, del rechazo, del desarraigo, de lo que no se puede controlar. Te habla del impacto que tienen las personas sobre unos traumas antiguos que a lo mejor tú crees que ya están superados o que nadie te ha dicho que no han sido superados, sobre obsesiones, sobre maltratos, sobre los sentimientos que no son correspondidos, sobre miedo a la sexualidad. Todo veladamente ocurre en Hill House. ¿Por qué veladamente? Porque Hill House es la excusa. Hay golpes, hay sensaciones, hay olores. Hay un momento en el que se abre la biblioteca y nuestra protagonista no puede entrar porque percibe un olor terrible, nauseabundo, no se le permite entrar ahí. ¿Por qué? Porque de pronto esa pequeña puerta que va hacia la torre, hacia la biblioteca, le parece la puerta hacia el cuarto de su madre. Y ella todo el tiempo está orbitando acerca de la muerte de su madre. Ella lo único que ha hecho en su vida es cuidarla. Es lo único. Y entonces ver esa puerta y recordar el cuarto donde estaba esta mujer enferma la hace sentir todas esas cosas que trae adentro. Ocurren fenómenos dentro de la casa, desde luego. Hay sonidos, hay pasos, hay estos momentos en los que casi crees que va a ocurrir algo, en los que hay alguien que está a punto de llegar y tú estás a punto de leer en el siguiente párrafo probablemente que va a dar la vuelta y vas a ver esa cosa extraña que está ahí, que sabes que está ahí, pero que no la ves. Y ese momento se extiende, se extiende, se extiende, la tensión va creciendo y creciendo y de pronto se escapa. Pero mientras esta tensión se va construyendo, ya pasaron 1000 cosas en el interior de la protagonista, que también va descubriendo quiénes son sus compañeros, quién es Luke, quién es el doctor, quién es Theo, y que al principio puede tener una impresión de ellos, pero poco a poco esa impresión se va resquebrajando al tiempo que se va haciendo añicos su mente, poco a poco, y nosotros somos partícipes de todo esto. Desde el miedo que tiene al llegar hasta esta sensación inequívoca de que solamente en esa casa ella puede estar, de que solamente ahí es alguien, de que no puede dejarla. Lo que nos lleva a su inminente final, cuando el doctor se da cuenta de esto y decide alejarla.
¿Qué va a hacer? Obviamente va a luchar contra esta decisión y bien, digamos que logra su objetivo de una manera poco ortodoxa. Esto es, a grandes rasgos y sin muchos spoilers, La maldición de Hill House. Nunca sabes qué está ocurriendo fuera y dentro de la mente de Nell. Sin embargo, muchas de las adaptaciones cinematográficas buscan simplemente exacerbar el hecho fantasmagórico de la casa, sobre todo las más actuales con los efectos especiales, dejando de lado toda la corriente psicologista que se puede encontrar dentro de nuestra protagonista. La película más cercana a lo que es el libro de Shirley Jackson es la versión de 1963 dirigida por Robert Wise, que si bien es bastante fiel a la novela, se aleja un poco de esta idea de que sí existe lo preternatural, porque Shirley Jackson lo creía, ella practicaba brujería incluso. Sí existe lo sobrenatural, pero lo que debe dar más miedo es lo que está dentro del hombre, no fuera de. Y bueno, esta adaptación trata de mostrarnos que realmente todo está dentro de nuestra cabeza, que quizás no ocurrió nada dentro de la casa. Deja en la ambigüedad total todas las manifestaciones ocurridas para que nosotros podamos creer que todo está en la cabeza de nuestra protagonista, para que creamos que no existen estas cosas. Nos va llevando por la senda totalmente cientificista, cosa que no ocurre en el Hill House de Shirley Jackson en la novela. Entonces yo les digo, lean esta novela, es muy buena, deja bastante al explorar a cada personaje, sobre todo a Nell, que es la que nos lleva de la mano. Quizás nos llegamos a explorar un poco nosotros mismos. La construcción de esa tensión, de esa neurosis en la que todos los personajes parecen estar, y sobre todo Nell, es también parte de la construcción de mundo de la autora Shirley Jackson, porque ella sufría de estos problemas mentales, sobre todo de una neurosis muy grande. Estuvo medicada muchos años de su vida, y entonces parte de estas sensaciones terribles las podemos encontrar en La maldición de Hill House. La recomiendo. Nos vemos en la próxima. La señora Sanderson sintió un enorme alivio al recibir la noticia de que el doctor Montage y sus acompañantes habían dejado Hill House. Según le contó al abogado de la familia, estaba decidida a echarlos de allí en caso de que el doctor hubiera mostrado el más mínimo indicio de querer seguir. La amiga de Teodora, apaciguada y contrita, se mostró encantada de volverla a ver tan pronto de regreso. Luke se trasladó a París, donde su tía esperaba fervientemente que se quedara una temporada. El doctor Montage se retiró finalmente de la investigación académica activa tras la fría y casi despreciativa recepción otorgada a su artículo preliminar en el que analizaba todos los fenómenos psíquicos de Hill House. La propia Hill House, nada cuerda, se alzaba en soledad frente a las colinas, acumulando oscuridad en su interior. Llevaba así 80 años, y así podría haber seguido otros 80 más. En su interior, las paredes mantenían su verticalidad, los ladrillos se entrelazaban limpiamente, los suelos aguantaban firmes y las puertas permanecían cuidadosamente cerradas. El silencio empujaba incansable contra la madera y la piedra de Hill House, y lo que fuera que caminase allá adentro, caminaba solo.